Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. Estamos en esta serie llamada Testigo y me gusta mucho el eslogan de esta serie, que es Juan y el Rabino de Nazaret. Como te decía hace un momento, pues se trata de poder ir en la travesía que vivió Juan, en la travesía que él estuvo teniendo a través de Jesús, de la vida de Jesús, y por eso es que nos gusta mucho la idea de poder presentártelo. Y mira, hay algo que quisiera que viéramos nosotros en esta ocasión, y sobre todo que entendamos correctamente un par de términos que a veces usamos mal. Muchas veces usamos mal, y de hecho algunos de nosotros los cristianos hemos abusado de estos términos. Y estos dos términos son los términos fe y creer. Por alguna razón nosotros usamos estos términos de manera normal en nuestra vida cotidiana. De hecho, los usamos tan normalmente que incluso cuando estamos en momentos normales de la vida cotidiana, los usamos de manera totalmente distinta a como los usamos muchas veces en los ámbitos espiritual o religioso. Así es que estoy seguro de que tú has usado estos términos correctamente en tu vida normal, pero cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de Dios, parecería que toman vida. Estos dos términos parecería como que significan otra cosa, porque de hecho cuando hablamos de esto, de que hablamos de fe o de creer en el ámbito teológico o religioso, les damos otra interpretación. Por eso es importante. De hecho, en el mundo real donde todos nos movemos, llegamos a creer algo con base en la evidencia. De hecho, si tú lo consideras así como yo lo veo, tomamos decisiones basadas en lo que creemos o lo que no creemos, pero eso está asentado sobre evidencia, sobre lo que nosotros vemos o sobre lo que nosotros leemos, lo que nos consta. Y también decidimos lo que creemos con base en la confianza que tenemos en la persona que transmite la información. Por eso es que ahora hablamos de fuentes confiables, porque no todas las fuentes son confiables. Tú no puedes creerle a todas las personas. Decimos, por ejemplo, que creemos en lo que tú lees. No es lo mismo tener un paper, o sea, un artículo donde hay un autor, donde hay coautores, donde hay un montón de referencias en formato APA, de esas cosas que los muchachos tal vez odian un poco. Pero estos artículos científicos o documentales, tú llegas a creerlos porque están asentados sobre la evidencia. Pero ¿qué tal si te digo que yo sé algo o que creo algo que está basado en una información que vi en TikTok? Algunos de los muchachos creen todo lo que ven en TikTok. El otro día alguien me dijo, oye, ¿ya viste que unos científicos descubrieron que hubo una civilización de gigantes de 10 metros? Y le dije, ¿dónde viste eso? En TikTok. Necesitamos tener confianza, necesitamos creer las cosas, también dependiendo de quién transmite esta información. Así es que los que son de mi modelo tal vez recuerdan que cuando se aprendieron las tablas de multiplicar de mi modelo, a lo mejor para atrás, y les enseñaron tal vez cómo se asienta esto en la mente, y a lo mejor en mi época formábamos hileras de frijolitos y columnas de frijolitos para saber cuánto es 3 por 6. Y ahí nos lo demostraban. Pero estoy seguro que nadie de nosotros fue a su casa a hacer todas las hileras de frijolitos para saberse o para creer que todos los resultados de las tablas eran normales, eran los reales. Le creímos a nuestro maestro o maestra, y más si nuestras mamás nos ayudaron, como a mí, a aprendernos las tablas. Le creímos a nuestra mamá porque además estaba fuertemente armada con una chancla. Entonces, esto es muy importante.
Algunos de nosotros creíamos que subir escalones, en esto a los que nacimos en los 80s, los 90s, crecimos creyendo que subir escalones nos iba a aumentar 1 minuto más de vida. O que el brócoli era el mejor alimento de todo el mundo. O que el tomar determinadas tazas de café, si tomabas 6 tazas de café todos los días, ibas a tener 6 años más de vida. Hasta que salieron los artículos correspondientes desmintiendo todo esto. Y muchas veces nosotros queremos estar siempre confirmando lo que creemos. Queremos nada más escuchar lo que pensamos que está bien. Y ¿sabes qué? Eso tiene un nombre. Eso se llama sesgo de confirmación. Y el sesgo de confirmación, porque hay muchos tipos de sesgos, el sesgo de confirmación implica que tú solamente leas, escuches o recibas información o comentarios de lo que tú piensas que es lo correcto. Y puedes estar engañado por mucho tiempo y tal vez en algún momento te topes con la realidad y tu creencia en ello cambie, pero cambia con base en los hechos, con base en la evidencia. El punto es, todos sabemos lo que significa creer en algo y también sabemos lo que significa creer en algo que no es verdad y luego también creer en algo que sí es verdad. Por eso es que afirmamos que cuando las palabras fe y creer las usamos en un ámbito religioso, cambiándoles el significado, lo estamos afirmando y esto tal vez es algo asombroso para algunos de ustedes. Esto que quiero decir es tal vez disruptivo, porque mira, la fe y las creencias religiosas a menudo están divorciadas de la razón y son confundidas con la esperanza. Muchos de ustedes quienes nos están viendo, y por favor, si tú piensas que esto le interesa a alguien que tú sepas, por favor, compárteselo. La verdad es que muchas veces esto es una realidad. La fe y las creencias religiosas a menudo están divorciadas de la razón. Y esto nos lo critican mucho los cristianos con todo lo que esto significa, porque muchas veces hemos divorciado nuestra razón para poder creer. Y no necesariamente tiene que ser así. A veces el término esperanza, muchos piensan que creer y fe es lo mismo que esperanza, y aunque aquí quisiéramos explicar más esto, pues no nos da todo el tiempo. Pero mira, lo que quiero decirte es, no necesitas creer por creer. A algunos de nosotros, tal vez a ti que nos estás viendo, te dijeron cuando tenías que hacer las preguntas difíciles y no tenían la respuesta, tal vez te dijeron esto, solamente tienes que creer, solo créelo, no hagas preguntas, solo créelo. Y si eres del tipo de iglesias a las que yo pertenecí, solamente tienes que creer, hermano. O bueno, ahora a lo mejor los chavos, solamente tienes que creer, bro. Y a lo mejor si eres mujer te dijeron, tienes que aceptarlo por fe, hermana. Tienes que aceptarlo por fe, cis. Y también están algunas frases que de hecho no tienen mucho sentido, como por ejemplo, está muy baja tu fe. Eso la verdad es que yo no le encuentro demasiado sentido a que tengas una fe que está baja. Te hace falta más fe en esto, ya que sabes que o se cree o no se cree. En el mundo real, eso no tiene sentido, pero en muchos sectores del cristianismo tienes que aceptar casi por fuerza los dogmas o aceptarlos por fe. Pero si tuviéramos aquí a Juan, porque hablaremos de Juan y ahorita hablaremos específicamente de él, si estuviera aquí Juan o si estuviera aquí Pedro o cualquiera de los apóstoles, nos dirían, ¿quién dice? ¿Quién dice que tienes que creer esto simplemente porque tienes que creerlo? ¿Quién dice? ¿Quién dice que solamente tienes que creer, hermano? ¿Quién dice que tienes que aceptarlo por fe, hermana? Si Jesús estuviera aquí, nos diría, ¿de dónde sacaste eso? Y verás que cambiaremos de paradigma conforme avanzaremos en esta serie y en la enseñanza del día de hoy. Pero quiero presentarte una cita de Frank Turek. Frank Turek es hoy en día todavía alguien que está presente en los foros de discusión, en los foros de debate sobre si existe Dios o no existe Dios. Yo te recomiendo que busques videos de Frank Turek.
sobre esto, donde él está debatiendo constantemente con el nuevo ateísmo, y él dice esto, y yo creo que tiene la razón. Él dice: la razón por la que a tanta gente se le convence fácilmente de salir del cristianismo es porque nunca se le convenció de entrar en primer lugar. Y tal vez tú que nos ves estás en este caso. Tal vez tú ibas a la iglesia. Tal vez tú creciste en un entorno religioso, tal vez tú fuiste a la escuela dominical, tal vez tus padres o tus líderes religiosos te empujaron y te pusieron contra la pared y te dijeron: es que tienes que creerlo. Tienes que aceptarlo por fe. Y tú lo aceptaste porque eras muy chico o porque eras muy chica, pero un día escuchaste a alguien hablar de algo contrario, tal vez viste una serie de debates, o tal vez leíste un libro, o tal vez leíste un artículo, o tal vez simplemente hablaste con alguien y dejaste de creer. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué fue que se te convenció fácilmente de salir del cristianismo o de salir de la fe? Porque nadie te convenció nunca de entrar. Nadie te demostró en alguna ocasión que podías tener una fe basada en la evidencia, en los hechos, donde tu razón estuviera de por medio. Así es que, como te dije hace un momento, pues es Juan el que nos va a llevar a través de esta aventura de ver todo a través de sus ojos. Él es el espectador, él es el testigo que nos estará llevando de la mano. Así es que quiero decirte que este Juan era Juan, el hijo de Zebedeo. Había muchos Juanes en la época de Jesús. Por ejemplo, la semana pasada, la pasada y antepasada más bien, hablamos de Juan el Bautista. De hecho, bueno, esto más bien va a salir el día domingo. No te pierdas la transmisión del día domingo, donde hablamos un poco más de Juan el Bautista. Pero estamos hablando de Juan, el hijo de Zebedeo, o sea, Juan el apóstol. Algunos, después de unos siglos de que él vivió, le dijeron o lo llamaron Juan el teólogo. Pero la verdad es que este Juan era un simple pescador, era un ser humano totalmente común y corriente, así como nosotros, y él, el hijo de Zebedeo, que también era un pescador, me podría decir, yo no llegué a ser seguidor de Jesús solamente porque tenía que creer. Yo no llegué a ser seguidor de Jesús solamente porque tenía que aceptar las cosas por fe. No, y es que si es tu caso, como de esto que estamos hablando, y te pusieron contra la pared, mira, Juan puede ser la herramienta por la cual tú puedas cambiar de paradigma. Porque la buena noticia es esta: no tienes que creer solo porque tienes que creer. No debes aceptar las cosas por fe porque alguien te lo dice. Ahorita hablaremos de cómo usar bien estos términos. Pero Juan nos está demostrando que hay algo más. Esa es la buena noticia. Hay algo mucho más que es más grande que simplemente creer porque tienes que creer. Y por eso es que tenemos esta serie de enseñanzas que se llama Testigo, y por eso es que te pido que pongas la mayor parte de tu atención y que nos des la oportunidad de presentarte las evidencias de que puedes usar tu razón y de que hay puntos de referencia en los cuales podemos sentar las bases para que tú puedas creer o volver a creer, o salir tal vez de un escepticismo, o salir tal vez de una negación en la existencia de Dios. Ahora, los cristianos tenemos un montón de terminologías, un montón de palabras que luego usamos y que es nuestra terminología. Hablamos cristiañol. No sé si ustedes lo han visto en algunos de tus amigos cristianos, pero a veces usan unos términos que nada más ellos entienden. Bueno, nosotros nos entendemos porque yo también soy cristiano y he caído a veces en esto, de usar nuestros propios términos. Y entonces, para ir rompiendo paradigmas y usar bien las palabras, como veremos, hay una gran y enorme diferencia entre por fe y debido a la fe. Lo que quiero decirte es, no está mal que camines por fe o que creas algo por fe o que podamos decir que somos salvos por fe, pero hay una gran diferencia en debido a la fe, porque Juan dejó el negocio de la pesca, Juan dejó de ser un pescador junto con su padre para seguir a Jesús debido a lo que vio, no debido a la fe. No sé si me estoy explicando.
Juan dejó de ser pescador para convertirse en un seguidor de Jesús debido a lo que presenció, no debido a la fe, porque nosotros como cristianos, y hablando cristiañol, todo lo resolvemos con es que es por fe. ¿O es debido a la fe? No, Juan creyó debido a lo que vio. De hecho, Juan sobrevivió a varios de los apóstoles que murieron en el transcurso del primer siglo. Algunos murieron, por ejemplo, muy cerca del año 35 o 40. Otros murieron en los años 50, 60. Pero Juan estuvo vivo hasta prácticamente finales del primer siglo y él murió de viejo. Y lo que sí podemos decirte es, él seguramente al estar en sus últimos días de vida, recordaba lo que vio con Jesús, lo que vivió con Jesús, y tal vez extrañaba y añoraba la compañía de sus amigos que ya habían sido muertos. De hecho, se les quitó la vida por ser testigos. Y tal vez algunos de los discípulos, de los cristianos, de las iglesias que ya había alrededor, en solamente 100 años o en menos de 100 años, estamos hablando de 70 años, algunos de ellos ya tenían referencias de lo que había sucedido, porque todos los apóstoles fueron los testigos vivientes de lo que había sucedido y todos le habían contado a los suyos todo lo que había sucedido alrededor de la experiencia con Jesús. Pero había también algunos que ya habían escrito. Teníamos, por ejemplo, el testimonio de Mateo. Mateo, que fue llamado también por Jesús, él escribió y redactó el evangelio o la biografía de Jesús que conocemos como Evangelio de Mateo. Tenemos también a Marcos, que aunque no era un apóstol, lo más seguro es que Pedro le dictara este evangelio que lleva su nombre. Tenemos a Lucas, que fue un médico y que él se puso a investigar y a indagar y puso todo en orden. Y entonces tal vez algunos le decían: Juan, eres el último de los amigos cercanos a Jesús, de los que vieron las cosas. Eres un testigo ocular, eres un testigo auditivo. Necesitamos saber tu perspectiva de la vida de Jesús. Y por ello es que 2000 años después de todo lo sucedido, tenemos el Evangelio de Juan. Algunos le dicen el Evangelio según San Juan, y otros les digo que hablamos cristiañol, el Santo Evangelio según San Juan. Y los que pues somos un poco más sencillos, simplemente decimos Juan. Y ¿sabes qué? Lo importante es, Evangelio significa buenas noticias. Significa que hay una situación en la que los seres humanos no queremos y no debemos, y Dios no quiere que estemos, y que Él hizo algo para que eso fuera remediado y que debería de llegar a todos y cada uno de nosotros ese algo, esas buenas noticias. Pero lo interesante de Juan, en este relato del Evangelio, de la vida de Jesús desde su perspectiva, es que Él no se conformó simplemente con informarnos lo que sucedió. Nos dice por qué sucedieron las cosas y por qué es importante que sepamos por qué sucedieron todas estas cosas. Y mira, Él tiene una tesis. Sí sabes que es una tesis, porque algunos de nosotros hacemos tesis en las universidades. La tesis es la justificación. La tesis es el asiento del por qué se hacen las cosas. La tesis es una declaración de propósito. Y Él, en lugar de lo que hacemos nosotros en nuestras tesis de licenciatura, donde ponemos esas cosas al inicio, Él las pone al final del libro. Tal vez tú recuerdas cuando hiciste tu tesis en bachillerato o un intento de tesis en el bachillerato o tu tesis de licenciatura. Y en realidad tú lo justificaste, hiciste todo un marco teórico, hiciste una hipótesis, todo eso que tú ya sabes, pero Juan lo coloca al final del libro. Y te invito a que leas conmigo la tesis de Juan. Juan 20:30, en la Nueva Versión Internacional, dice esto: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Y aquí mira, hay una palabra que está allí resaltada, que es la palabra señales. Esto por favor guárdalo porque más adelante lo estaremos utilizando. Pero él dice que Jesús hizo un montón de señales y de milagros y de muchas cosas en presencia de ellos. Porque mira, una de las cosas que nos está diciendo Juan, yo estuve allí, yo lo vi, lo hizo en presencia de todos nosotros, pero no todas están registradas en este libro. Y cuando él dice libro, no se refiere a la Biblia, se refiere
refiere al libro que él está escribiendo, es decir, al Evangelio de Juan. Luego continúa, sin embargo, estas se escribieron para, y aquí hay una palabra griega que nos indica propósito. Esto lo está diciendo Juan para que nosotros podamos hacer algo más. Él dice, sin embargo, estas se escribieron para que ustedes crean. Juan quiere que creamos, pero con base en la evidencia. No que simplemente le creas porque tienes que creer. Hermano, ya suena bien raro eso, ¿verdad? Porque tienes que aceptarlo por fe, hermana. No, Juan quiere que lo acompañemos a través de su experiencia con Jesús, con la esperanza de que nosotros podamos creer. Ahora, recuerda que esto es porque Jesús afirmó ser alguien que ningún otro ser humano afirmó. Jesús afirmó ser el Hijo de Dios. Así es que Juan no abrazó nuestros términos e ideas cristianas de qué es la fe o cómo tienes que creer. No, Juan en realidad construye un caso. Él quiere que vayamos de la mano con él para tener los elementos necesarios para creer. Ahora, ¿qué creer? Él es muy directo. Para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, porque los judíos esperaban al Mesías, esperaban al elegido, esperaban al Hijo de Dios, que los suyos entendieron que era Dios el Hijo. Entonces, Dios mismo se había hecho uno de nosotros, los seres humanos, para poder tener una oportunidad, para poder ser salvados. Y Jesús afirmó ser el Hijo de Dios, por tanto puedes creer en Él como tu Salvador. Y ¿sabes qué? Esto tendría varios resultados, y el resultado lo dice Juan, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Y mira, cuando Juan habla de esta vida, es decir, la vida eterna, no se refiere a algo bien lejano, así como en el futuro, bien quién sabe dónde. Juan y todos los escritores del tiempo de Jesús, los seguidores de Jesús, los apóstoles, escribieron de la vida eterna como algo que puedes tener ahora, de lo que puedes disfrutar desde ahora y que tiene resultados ahora, no en un lugar muy lejano. Entonces, Juan tiene una secuencia. La secuencia que llevó a Juan a creer que Jesús era o es quien dijo ser, es la misma secuencia que expone en su evangelio. Tiene una lógica. Y esta secuencia que en el evangelio que lleva su nombre es básicamente esta. Mira, está tal vez en tu pantalla, ojalá que se vea lo suficientemente grande. Juan nos dice que hubo eventos y resultó que no fueron eventos aleatorios. Fueron eventos que en realidad eran señales, y estas señales apuntaban a algo y este algo era tan importante porque estaba señalando la evidencia, sirvieron como evidencia, y debido a la evidencia, debido a que él lo vio, debido a lo que escuchó, él te podría decir, yo lo vi, yo lo escuché, entonces como lo vi, como lo escuché, decidí creer. Fíjate la secuencia, decidí creer que Jesús era quien decía ser, basado en la evidencia, basado en las señales y basado en los eventos. Y entonces, cuando creí que Jesús es quien dijo ser, entonces puse, ahora sí, mi confianza en Él. Ahora supe que lo que Él decía, fuera para el futuro, fuera para el presente, fuera lo que fuera que Él dijera, tenía que ser siempre verdad. Juan no comenzó diciendo, creí en Él y después vi qué pasaba, como algunos piensan que deberíamos hacer. Juan en realidad, igual que otros de sus discípulos, de los discípulos de Jesús, comenzaron creyendo y después dudaban, creían y después descreían. Algunos de ellos incluso llegaron a ser tan escépticos que tuvieron que dárseles evidencias más contundentes. Y esto es normal. Si tú has tenido esta parte en tu jornada espiritual o en tu jornada o en tu experiencia con la fe, si es que la has tenido o tal vez la abandonaste, es normal que tengas dudas. Es normal que no creas todo. De hecho, ellos vivieron esto y por eso es
que pudieron hacer o tener esta secuencia de poder ver eventos que en realidad eran señales, que apuntaban a una evidencia de que Jesús era o es el Hijo de Dios, y entonces creer que efectivamente Él es el Mesías y poner su confianza en Él. Básicamente Juan nos está diciendo, mira, si esto fue tan bueno para ti, quiero que sea también bueno para ti. Y esto es muy, muy interesante. Juan establece el esqueleto, la forma en la que él ordena su evangelio en señales. De hecho, a lo mejor esto es nuevo para algunos, hay 7 señales que Juan establece para ir dando su cronología y su perspectiva de las cosas. En esta serie hablaremos de estas 7 señales. Y para ir avanzando, quiero decirte que hay una diferencia que tal vez algunos de los que estamos aquí nunca supimos en su momento en la escuela dominical. Hay una diferencia entre señal y milagro. Tal vez algunos dicen, ¿cómo? ¿No se supone que señal es lo mismo que milagro? Bueno, la verdad es que todas las señales son milagros, pero no todos los milagros son señales. Cuando Juan habla de señales, quiere decir que las señales apuntaban hacia algo, apuntaban hacia la identidad de Jesús. Cuando Jesús hacía algo como señal, lo que estaba haciendo era corroborarles a los suyos, demostrarles a los suyos que Él es quien dice ser. Eso es una señal. Ahora, es muy fácil enamorarse de las señales o de los milagros y simplemente querer señales o querer milagros. Esto pasó en la época de Jesús y de hecho algunos de los que son cristianos hoy en día quisieran estar viendo constantemente señales y milagros, y algunos, y la verdad es que yo dudo mucho de ellos y te invito a que te cuides de estas cosas, algunos hasta hacen mercadería con esto y a veces hasta te dicen, oye, ¿qué te parece si vienes acá con nosotros y te llevas tu milagro? La verdad es que no se trata de enamorarnos de las señales y de los milagros, sino de enamorarnos de aquel que hizo las señales y los milagros, porque las hizo con un propósito, las hizo en tiempo pasado para señalar su identidad, para recordarnos que Él es quien dice ser. Pues con esta introducción, esta es la pequeña introducción, ¿verdad? Introducción para toda la serie. Es una introducción de la serie. Quisiera presentarte el primer tema que hemos titulado Mamá Dice, porque esta primera señal, recuerda que vamos a hablar mucho de esto de las señales, tal vez tú la sabes, tal vez la has leído, tal vez la aprendiste en la escuela dominical o alguien te contó de esto. Así que vamos a la primera señal, la cual algunos ya conocen. Y podemos leerla de la siguiente forma, ahí en Juan capítulo 20, es capítulo 2, no es capítulo 20, 2 versículos 1 y 2. Vamos a leerlo de la Reina Valera actualizada. Y dice así, son narraciones de Juan. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Déjame decirte que las bodas hace 2000 años en la región donde estaría Israel, esas bodas eran eventos grandes que duraban días. De acuerdo con esto, es muy probable que María fuera o estuviera cumpliendo una función importante en esta boda. Ahorita veremos por qué. Tal vez ella estaba a cargo de los que estaban en la comida o con respecto al banquete, o tal vez tenía alguna función especial en esta boda. Ya veremos por qué. Y Juan continúa. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Esto nos indica que Juan realmente estaba allí, porque Jesús fue invitado junto con sus discípulos. Quiere decir que él vio lo que está a punto de suceder junto con los otros 11 que lo acompañaban. Cuando te mencioné hace un momento que las bodas de aquellos días duraban mucho tiempo, duraban días y días, eran de hecho eventos muy costosos, eran eventos que por lo general tenían que ver con mucho dinero, con muchos gastos, con mucha preparación, y por eso mismo lo que pasó a continuación es una catástrofe. Mira lo que sucedió. Y como faltó el vino,
la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Por eso te digo que es muy probable que María tuviera una función especial en esta boda, porque se les acabó el vino. Esto es semejante a, se nos acabó la crema de champiñones y no alcanzaron todos los invitados. Se nos acabó ¿cómo se llama? El pastel de la boda y nos faltan otros 100 invitados. Imagínate que eso te pasara en la boda. ¿No entrarías en pánico? Esto es catastrófico. Falta vino. No tienen vino. Se acabó el vino. Y aquí hay algo que nos deja con dudas. Y aunque no tenemos más datos fidedignos, sí sabemos que María tenía la confianza de recurrir a Jesús en esta situación. De decir, oye, pues estamos en aprietos, Jesús está aquí. No me imagino cómo haya sido cuando Jesús iba a la tienda y lo mandaban por cilantro y llegaba con perejil tal vez. Y le decía, aquí está el perejil, mamá, que yo te pedí cilantro. Aquí está el cilantro, mamá, mira. No como nosotros que tenemos que regresar. No, es broma, nada de esto, nada de esto es así. Bueno, y entonces Jesús le contesta, tal vez es un poquito ofensivo, Mira cómo le contesta Jesús. Mujer. Muchachos, no intenten esto en casa. Recuerden que ellas están armadas. Si te aprendiste las tablas con ella, sabes que está doblemente armada. También mal chiste tal vez. Bueno, no vayan a decir, esto nada más estoy citando a Jesús. No digan eso. Bueno, lo que quiero decirte es que este término que está usando Jesús de mujer, en realidad es un término de respeto. Otras traducciones, como la Nueva Traducción Viviente, esto es de la Nueva Versión Internacional, traducen apreciada mujer. Es decir, fue en tono respetuoso. Y tal vez lo siguiente sí es un poco chusco, porque le dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. O como lo leemos en la Reina Valera, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. En otras palabras, mamá, he venido a salvar al mundo, no a salvar bodas. ¿Cómo crees que voy a hacer esto del vino? Ok, pero no sería muy mesiánico de mi parte. Mira, en realidad, esto me recuerda cuando estaba en primer semestre de la carrera y mi mamá me pidió primer semestre de ingeniería civil, y me pidió, oye, pues, hijo, ya que estás estudiando ingeniería civil, ¿por qué no haces los planos de la casa que queremos construir? Yo no soy arquitecto, le dije. Es más, ni siquiera estoy estudiando arquitectura. Eso no es lo que hacen los arquitectos. ¿Y qué creen? De todas formas, lo hice. Hice ahí un esbozo muy malo, por cierto, si eres arquitecto y ves mi casa, está muy malo de la iluminación y muy malo de los espacios, porque no soy arquitecto, ¿verdad? Pero de todas formas, lo hice, porque se trata de quién te lo está pidiendo, quién lo pidió. Y entonces, por eso es que su madre entonces le dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Y entonces se fue. Ahí lo dejó. Bueno, se va, porque después de todo, ella es la mamá y Jesús siempre fue perfecto. Incluso en esto que tiene que ver con el respeto. Tiene que ver con que Jesús no dejó de poner a su madre en su lugar, en el lugar de respeto que le correspondía. Ahora, entre paréntesis, María recurrió a Jesús en una emergencia. No hay registros de que lo importunara ni que le haya pedido algo a nombre de alguien más con el fin de convencer a Jesús, o porque fuera inaccesible Jesús, o porque no podamos llegar directamente a Jesús. No hay registros de eso. Simplemente sabemos que ella hizo esto en una sola ocasión muy especial, y la respuesta que ella da es muy importante: hagan todo lo que Él les diga. Él es el Señor, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, por tanto Él es Dios, y entonces sométete solamente a Él. Cerramos paréntesis. Ahora, es muy interesante el por qué Juan comienza aquí. Al parecer,
a los otros 3 escritores de los otros 3 evangelios, es decir, a Mateo, Marcos y Lucas, no se les ocurrió registrar este evento. Pero para Juan es muy importante porque él piensa, de hecho él establece que esta es la primera señal, esta es la primera vez en la que Jesús hace algo especial. Y entonces la historia continúa de esta forma. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, es decir, 2 o 3 metretas o medidas que equivalen aproximadamente a 75 o 100 litros. Eran cosas que los buenos judíos tenían en su casa. Deberían tener estas tinajas de piedra. ¿Sabes por qué? Porque tenían que estar limpios. En cuanto a su religión, ceremonialmente hablando, los buenos judíos debían tener estos artefactos para poder ser buenos religiosamente hablando y para estar preparados religiosamente hablando. Y esto es algo que a lo mejor nos vuela a algunos de nosotros la cabeza, porque Jesús está simbolizando algo importante aquí. Él está simbolizando que esto de las cosas viejas, las cosas anteriores de un antiguo pacto, del pacto en Sinaí, habrían de terminar y continuar para algo mejor. Empezaría algo nuevo y algo mejor. Por eso Jesús les dice, llenen de agua las tinajas, y ellos, los sirvientes, las llenaron hasta el borde. ¿Por qué te digo esto? Mira, hay alguien, un gran teólogo que se llama Frederick Fyvie Bruce. Él dice que el agua provista para la purificación, según lo establecido por la ley y las costumbres judías, representa todo el orden antiguo de la ceremonia judía, el cual Cristo debía reemplazar con algo mejor. Así es que esto es importante para Juan, porque él dice, mira, están sucediendo estas cosas en medio de un contexto religioso de algo que Dios le dio a su pueblo, pero que dejaría de estar vigente, que Dios haría algo nuevo, y lo que sería nuevo sería muchísimo, muchísimo mejor para todos y cada uno de nosotros, incluyendo a las personas que leeríamos el Evangelio de Juan 2000 años después de que él lo hizo. Llenen las tinajas como lo solían hacer, y algo diferente sucederá porque algo nuevo ha llegado. Luego les dijo, saquen ahora y llévenlo al encargado del banquete. Otras traducciones dicen, llévenlo al maestresala, que es el jefe de los camareros, quien era el responsable de lo que se servía, de cuándo se servía, de a quién se le servía primero, y ellos se lo llevaron. Y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino, es decir, que él ni siquiera sabía qué es lo que estaba sucediendo, no sabía nadie más que Jesús. Los apóstoles y los sirvientes sabían que esto estaba sucediendo. Sacaron del agua ya hecha vino, y no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, y llamó al novio y le dice esto que es asombroso. Esto no es algo que se vea en todas las bodas. Le dice, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han tomado bastante, entonces saca el inferior. Le dice al novio, mira, esto es asombroso, esto es algo que no se ve siempre. Generalmente todos, porque esto es un evento muy costoso, todos traen el buen vino primero para que todos piensen que todo está muy nice, y entonces cuando ya todos están un poco pasados de copas, sacan el vino malo. Pero tú lo has hecho al revés. Esto es nuevo, esto es diferente. Tú has traído, dice el maestresala en el versículo 10, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Y mira, Dios también hizo esto. Dios lo hizo semejante a esto, porque el sistema ceremonial anterior, ese que se le entregó al pueblo de Israel, ese antiguo pacto, en realidad simplemente preparó lo necesario para un nuevo pacto, un nuevo orden en Jesús. Y por eso es que nosotros no somos de aquellos, aquí en Conexión Vida, no queremos rescatar las cosas que están en el viejo pacto. ¿Por qué? Porque fueron para un segmento de personas con los cuales Dios trabajó en algún momento. ¿Sabes qué? Esto es para todos. Dios trajo algo nuevo.
No necesitamos estar sometidos a lo anterior, no necesitamos hacer sacrificios todo el tiempo, no necesitas guardar 600 y tantos un montón de mandamientos. Por eso es que Juan el Bautista preparó el camino y dijo, aquí el Cordero de Dios. Te invito de verdad a que veas la transmisión del día domingo que va a ser transmitida a las 10 de la mañana. Jesús nos dio una metáfora, una ilustración en las bodas de Galilea sobre la terminación del sistema anterior, que aunque no tenía nada de malo, solo estaba preparando el escenario para algo mejor. En otras palabras, esto fue más que un milagro. ¿Sabes qué fue? Fue una señal. Señaló a algo. Y señaló a alguien, aunque nadie lo entendía, nadie entendió esta señal, sino hasta tiempo después, cuando Juan estaba escribiendo y dijo, oye, esto es una señal. Él escribió, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En griego hay una palabra conectora allí. Significa que sus discípulos pusieron su confianza en él. La pregunta es, ¿por qué creyeron o pusieron su confianza en él? Les dijo, solo crean ustedes, ustedes pueden creer, es más, nada más crean. Solo tienes que creer, hermano. Acéptalo por fe, hermana. Eso no fue lo que les dijo Jesús. No, la razón por la que creyeron fue porque hubo una razón para creer. Así que desde el principio Juan y su evangelio establecen este paradigma y de hecho lo seguiremos encontrando a través del libro, a través de todo lo que vamos a estar viendo, porque nunca se le pide a nadie que crea sin que haya evidencia. Jesús jamás le pide a las personas que confíen en Él simplemente por hacerlo. Él quiere que tengamos bases. La evidencia, o sin que no nos pide que creamos sin que haya confianza en la persona que transmite la información. Después de esto, dice Juan, él descendió a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí no muchos días, porque Jesús tenía más hermanos. Jesús se movía a través de caminatas en estas tierras que nosotros vemos comentadas o mencionadas en estos escritos. Y así comienza esta aventura, así comienza esto que seguramente tú, si nos das la oportunidad de seguir a través de esta serie de testigos, podrás ver que hay una gran diferencia. Juan y los demás discípulos lo asimilaron. Ellos creyeron por ver. Ellos creyeron por ver. Ellos fueron testigos oculares. Ellos fueron espectadores en primera fila de todo lo que sucedió. Y la diferencia contigo y conmigo es que nosotros mayoritariamente creemos por el oír. De cualquier forma, no se nos pide simplemente que creamos porque tenemos que hacerlo. No se nos pide que creamos basados en que simplemente aceptemos el dogma. No, Él quiere que veamos el testimonio de quienes estuvieron allí. Juan fue el último sobreviviente. Seguramente vio un montón de cosas, como por ejemplo cuando fue sitiada Jerusalén, cuando fue incendiada Jerusalén, vio morir a sus amigos. Fue él quien al final se quedó exiliado en la isla de Patmos para poder escribir todo este tipo de cosas. Y él estaba completamente seguro de lo que había visto, de la confianza que él tenía en Jesús, porque supo que Jesús sí es quien dijo ser. Por eso escribió un versículo que tal vez tú te sabes y que es tal vez el centro de todo su diálogo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo dice con tanta confianza, lo dice con toda el peso de la evidencia. Amó Dios tanto al mundo que dio a su único hijo, porque Él es hijo de Dios. Nos demostró que era hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De hecho, alrededor de este versículo va a estar el mensaje del día domingo, así es que si quieres venir presencialmente, no te lo pierdas, va a ser un gran mensaje. Y entonces, si dijéramos a Juan, ¿por qué creíste, Juan? Él nos diría, porque lo vi, porque lo escuché,
por mi experiencia con el rabino de Nazaret. Juan estaba convencido de que el Logos o el Verbo era Jesús. Dice él mismo en Juan 24, es el Verbo y el Verbo se hizo hombre. Es capítulo 1, perdónenme. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros lo contemplamos. Él, Juan y sus amigos. Yo lo vi. No era yo era un simple pescador y Dios me dio la oportunidad de ser testigo, de ser espectador, de poder hacer un registro de todas estas cosas. Y él termina diciendo esto, él dice, sin embargo, recuerda, es lo que él dice allí al final, sin embargo, estas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Vamos a seguir hablando de esto, vamos a ver las 7 señales, que como dije será una gran aventura, pero todo esto es para que el propósito de Juan se cumpla en ti, para que el propósito de Juan se cumpla en mí, para que te convenzas de creer, no solo porque tienes que creer o porque te dijeron que tenías que creer, sino porque puedes tener los elementos para entregarle tu corazón a Jesús. Así es que no te pierdas, por favor, las siguientes entregas de esta serie de testigos. Acompañaremos a Juan en su travesía con Jesús. Así es que te invitamos a que te conectes en las siguientes transmisiones. Hoy queremos finalizar con una oración y recordarte que aunque muchas religiones, muchos cristianos han separado la razón de creer o de confiar, tú puedes tener evidencia, puedes tener fundamentos para poder creer en Jesús. Padre, gracias porque nos ayudas a tener elementos por los cuales podemos corroborar que tu Hijo es quien dijo ser. Gracias porque siendo Dios, un día tú lo enviaste a esta tierra y se hizo uno de nosotros. Gracias porque en aquella primera ocasión en la que Él hizo una señal, nos demostró que las cosas del antiguo pacto iban a ser reemplazadas por cosas nuevas y mejores. Gracias porque ese pacto tiene que ver con el perdón de nosotros y con el hecho de tener mandamientos ya no escritos, sino en nuestro corazón. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a caminar a través de esta aventura con Juan y que todos aquellos a quienes sea compartida este tipo de cosas que nosotros estamos también compartiendo, tú puedas hacer algo especial en ellos, en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas, porque tú eres real y nos lo has demostrado. Gracias por todas las cosas buenas que haces en nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.